Hola, pues muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé desde dónde nos estás viendo, pero bueno, hoy tengo el privilegio, el honor y la gran alegría de poder estar compartiendo, hablando, charlando en una tertulia con otra de nuestras alumnas graduadas en nuestro máster profesional en crianza consciente y emprendimiento desde el alma. Hoy estoy con Grace Cardona desde México. Hola, bonita, Hola, ¿qué tal? desde Colombia, Colombia. perdón. Colombia, no pasa nada. Me confundí. Bueno, a veces pasa, ¿eh? Con tantas alumnas. Pues, bueno, Grace fue alumna de la primera edición del máster, que fue en 2020, y se graduó 18 meses después, en marzo-abril del 22. Por tanto, ya ha pasado un tiempito. Y bueno, cuéntanos un poquito. Yo sé que eres madre, que tienes adolescentes, sé que también tienes un proyecto que has unido la crianza con las finanzas, porque ella, bueno, pues está en el mundo de las finanzas. Y me gustaría que nos explicara un poquito toda este, no sé cómo decirlo, cambio, transformación, sanación. Me gustaría primero que nos comentaras un poquito por qué tomaste la decisión de hacer el máster y cómo este máster ha influenciado, ¿no? Marcado en tu vida personal. Hola, Ivonne, muchas gracias por esta invitación. Yo encantada y feliz de estar acá y poder inspirar a otras personas que estén dispuestas y listas para dar este paso tan grande que uno realmente cuando está afuera no se imagina lo grande que es este paso. Feliz, súper encantada de estar acá. Eh, Pues me encantaría que nos comentaras un poquito, tú eres mamá de adolescentes y pues bueno, un poquito el cómo estabas antes del máster, cómo estabas después y cómo impactó en la relación con tus hijas. Bueno, Ivonne, yo comencé a escucharte en un podcast o en un video de YouTube y todo lo que decías, yo decía, wow, o sea, me suena, definitivo. Y comencé ahí a escuchar un poco más y realmente siento que el aporte para mí fue muy grande. Entonces, no, yo tengo que encontrar a esa mujer, tiene que tener alguna formación y entré a la página y comencé a ver todos los cursos y pasó como una semana en que yo decidiera cuál voy a hacer cuando sale en la página el lanzamiento del máster y yo dije, no, esto no es casualidad, este es el que tengo que hacer. Y ahí me inscribí, me lancé y bueno, y ahí arranca un camino profundo de transformación para mí en todos los sentidos. Yo tengo tres hijas, una ya es adulta, yo fui mamá siendo adolescente. Ujú. Y, y bueno, solamente con lo primero que comenzaba a aprender de ti, a escuchar en YouTube o en el podcast, cada cosa hacía clic mental conmigo. Yo decía, claro, pasó. Y comencé, antes incluso del máster, a hacer cositas, a aplicar esas cosas con mis hijas y yo notaba el cambio. Y sobre todo con mi hija mayor, que en ese entonces pues igual ya era adulta, pero yo comenzaba a caer en la cuenta de cosas que había hecho que quizás hubiera podido hacer distintas. Y ahí me comienzas esas ganas de aprender más, de hacerlo diferente aún con mis hijas, porque yo fui mamá muy jovencita, pero esperé 15 años después y ahí volvimos a ser papás. Y pensar que podía aplicar todas esas cosas y hacerlo diferente con mis hijas menores y corregir lo que ya había hecho con mi hija mayor, para mí fue un ya, hay que hacerlo. Y sin duda no me equivoqué, sin duda no me equivoqué. Para mí el máster es un antes y un después, un antes de Ivonne y un después de Ivonne, o un antes del máster y después del máster. Y digo antes de Ivonne y después de Ivonne porque incluso para mí todo el contenido que compartes por redes sociales de forma gratuita es muy poderoso para aquellas mamás que no pueden hacer una formación. Wow, si uno se pone no solamente a escuchar, sino a interiorizar esas cosas y a practicarlas, sin lugar a dudas, no solamente la vida familiar, sino la vida completa, te cambia Claro. absolutamente. ¿Qué es lo que más notaste a nivel personal, ¿no?
con la relación con tus hijas, ¿no? Para ponernos, sin entrar en intimidades, ¿no? Pero para ponernos un ejemplo, decir, mira, antes del máster pasaba esto, actuaba así, nuestra relación era así. Y después del máster o durante el máster me di cuenta de esto, cambié esto, reparé esto, que no, porque puede haber alguien que sea una mamá adolescente, no, de adolescentes, no necesariamente puede hacer el máster, pero simplemente de decir, wow, yo estoy en esa situación, ¿no? Que me he dado cuenta que también cometí algunos errores y cómo, y luego ya entramos en tu faceta más profesional. Bueno, para mí una de las claves es, creo que, bueno, las raíces de la crianza consciente, sin lugar a dudas, son la base de todo, ¿no? Y para mí una de ellas, la más importante, creo que en su momento, con la que más conecté, fue nombrar la verdad. Ah, Aquellas cosas que pasan en la adolescencia y entonces las ves como culpa de los hijos, y cuando comienzas a hacer una introspección y te das cuenta que en realidad no fue algo de culpa de tu hijo, sino que ahí hay un montón de cosas unidas, pero no solamente te das cuenta, sino te atreves a decírselo a tus hijos, ahí se rompe algo que estaba ahí, como un velo que estaba ahí puesto que ni siquiera veías. Es claro, cuando te hay una atreves conexión, o sea, el efecto secundario es que hay una conexión natural, totalmente instintiva, intuitiva, ¿no? Para quien no conozca lo que estaba comentando Grace de las raíces de la crianza consciente, la crianza consciente hoy en día, en 2024, que está teniendo lugar esta entrevista, ya es todo un movimiento mundial, me atrevería a decir, ¿no? Pero yo cuando empecé, en 2008, 2010, casi no había referentes. Teníamos a Carlos González en España con algún librito, el de Bésame mucho, con el porteo, con la alimentación. Teníamos a Rosa Jové, Dormir sin lágrimas y poco más. Y yo empezaba a hablar de, ay, que tenemos que tomar conciencia, ay, que tenemos que criar con más conciencia, ay, nuestro pasado, ay, nuestros errores, ay, que tenemos que reparar, ay, que no estamos presentes, ay, que no validamos, ay, que no les contamos nuestro pasado ni la verdad de lo que me pasa, ay, que no hay intimidad, ¿no? Y ahí en 2010 se me ocurrió decir, bueno, criar con conciencia, pues, ¿y si le llamamos crianza consciente? No es que sea ni mejor ni peor que otra, no es algo inventado, no es una moda, era una manera de decir, vamos a sanar y criar a la vez. Para mí, la crianza consciente es como el puente entre nuestro pasado legado parental, de donde venimos, y el futuro que queremos para nuestros hijos. Pues vamos a criar con conciencia, por tanto hay que sanar y hay que revisar, como nos dice Grace, ¿no? Y de ahí, pues que creé, bueno, yo digo creé porque yo me llevo el mérito, pero a mí me vino una revelación. Yo me acuerdo un día durmiendo, me desperté a las 3 4 de la noche con esa idea de cómo puedo ayudar a las madres para bajar al sentir las necesidades legítimas que necesitamos para mejorar el vínculo. Pues nos falta presencia, todo el mundo necesita presencia, vale, pues presencia. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos que nos validen, porque tenemos necesidades y emociones. Ah, pues venga, validar. Claro, pero yo luego, aunque valido, a mí me pasan cosas por dentro. Yo me altero, yo grito, yo me enfurezco, yo rechazo. O sea, no es suficiente leer. Hay que ser amorosa, respetuosa y no gritar. Sí, yo lo leo, pero mañana vuelvo a gritar y me vuelvo a descontrolar. Entonces, ¿y si lo nombro? Para que mi hijo no se sienta culpable de lo que yo hago. Venga, pues nombrar la verdad. La tercera raíz que nos está comentando Grace. Y finalmente, la última raíz, Grace, me viene de mi etapa de cuando yo era docente. O sea, antes de ser madre, estoy hablando de 20 y pico, 30 años atrás. Porque yo recuerdo que tenía adolescentes en el aula que los veía como tristes, como apagados, como heridos. Yo era profe de inglés, solamente. Y dije, mira, cerrar los libros, dejémonos del currículum, vamos a hacer un círculo y vamos a hablar. En inglés, por supuesto, y que cada uno exprese cómo se siente, qué le pasa, qué necesita. Pero no se me ocurrió, acabó siendo un grupo de terapia casi. Y yo creé ese espacio, les empecé a hablar de mi adolescencia, lo sola que me sentía, lo mal que me relacionaba con mi madre, tal. Empezaron ellos a hablarme de sexo, de drogas, de alcohol, de palizas, de abusos. ¡Ah! Y yo dije, yo no sé qué hacer con todo esto con 20 y pico años. Y ahí dije, ¿eso qué era? Eso era intimidad emocional.
pero yo ni idea, de lo que estaba haciendo. Me di cuenta luego y de ahí nace también la cuarta raíz de la intimidad emocional. Pues me alegro un montón, Grace, que bajaras, ¿no? Y te hicieras tuyas estas cuatro raíces que son necesidades universales al fin y al cabo, ¿no? absolutamente. Pues sí, sí. Me encantaría que nos comentes, porque antes de tocar el botoncito de grabar, le he preguntado en qué estaba, porque bueno, con algunas alumnas tengo mucho contacto, pues por el motivo que sea, y con otras, pues bueno, hemos tenido mucho contacto, nos vimos, ¿no? Cuando estuve en México y bueno, nos abrazamos, nos tocamos, trabajamos, lloramos, reímos y de todo, pero bueno, ha pasado un tiempito que no hemos sabido tanto la una de la otra. Y le he preguntado, ¿no? ¿En qué estaba? Pues ella tiene un proyecto bien interesante que ha puesto al servicio de los demás todos estos valores y principios de la crianza consciente que ha trabajado en el máster, su propio proceso de superación personal, pero también las finanzas. Y he dicho, no, no me lo cuentes ahora, cuando le dé el botón de grabar. Pues ahora es el momento. Cuéntanos, qué interesante poder juntar estas dos disciplinas, por así decirlo, y ofrecérselas, ¿no? Y luego nos dices cómo ellas pueden contactarte, encontrarte para que, bueno, puedas ayudarlas, inspirarlas. Cuéntame, Bueno, cuéntanos. cuando yo creo que adopté ya como propia esa misión que de la que tú hablas tanto y que es tan bonita y es cambiar al mundo entero en una sola generación. Y creo que mientras ahora, hayamos más mamás con esa conciencia, eh, sin lugar a dudas lo vamos a lograr. Y mis hijas, que seguramente, sin duda alguna, yo cometía muchos errores como mamá, como los cometemos todas, eh, pero hay una cosa que yo siempre tenía muy presente, era darles educación financiera, ¿no? Entonces mis hijas, mi hija mayor, que era adolescente en ese momento, ella fácilmente a sus compañeros le hablaba de lo terrible que es tener, de los beneficios de tener una tarjeta de crédito bien tenida, de lo que era una tasa, de que era importante cuando uno tomara un crédito hipotecario, de que era una deuda buena y una deuda mala. Entonces ellas tenían ya como esa formación. De hecho, mi hija más pequeña, que ahora mismo va a cumplir 9 años la próxima semana, ella te habla de que es un ingreso pasivo, de un ingreso activo. Entonces yo dije, Wow. ok, yo lo he hecho muy bien en el tema de las finanzas, y cuando comienzo a unir todo esto, todo lo de la crianza consciente, dije, esto es inseparable, o sea, el mundo sin lugar a dudas va a ser súper diferente. Si logramos cambiar el mundo en una sola generación, pero además tenemos bases financieras porque salimos al mundo cuando terminamos el colegio. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica es muy fácil que uno arranque a trabajar y en simultánea a la universidad. Ahí llegan todos los bancos a atacarte con tarjeta de crédito, no sé qué, y llegas a un mundo que no conoces y te endeudas y cometes un montón de errores que a los 30 40 años te tienen absorbido emocionalmente. Wow, por lo menos aquí en España, no sé, o sea, a los jóvenes, a los mayores también, pero a los jóvenes es como hay un secuestro económico, porque ya para carreras ya se endeudan, luego para pisos, luego para todo, para coches, luego compran el piso y te dicen, bueno, puedes comprar los electrodomésticos a plazos y luego los muebles y se ven que tienen un sueldo y el 70% del sueldo está en cuotas mensuales. A ver, no todos los jóvenes, pero muchos, muchos, ¿no? No hay tanto, aquí hay muy poca educación financiera, muy poca Yo educación, muy poca conciencia. Qué interesante esto que me cuentas. creo que en el mundo entero nos falta Wow. educación financiera. Entonces, claro, ahí como que para mí fue un wow, qué chévere unir esto. Entonces, sí, soy una mamá consciente, pero además tengo conciencia de mis finanzas y le comienzo a enseñarle esas bases a mis hijos para que no lleguen de lejos a quedar endeudados a los 20 años, estar Exacto. con unas finanzas inmanejables, pero si adicional a eso han sido validados emocionalmente, porque ¿cómo se une el tema? Cuando tú tienes esos vacíos emocionales, llegas a llenarlos con otras cosas. Y entonces ahí Consumir, aparece la tarjeta de crédito, la oferta, y claro, comienzas a consumir, llenarlos, consumir. Wow. llegas a llenarlos con cosas que nunca van a llenar ese vacío. Pero si logras unir esas dos cosas, creo que, uff,
vamos a estar ante una generación nueva completamente Grace, distinta a wow. nuestra. Increíble lo que me estás diciendo. Me están viniendo una de ideas. O sea, la entrevista de hoy la quería enfocar, como sé que eres mamá de adolescentes y adultos, la quería enfocar, os lo digo honestamente, más en lo personal, pero me está interesando tanto esto que me estás diciendo, creo que voy a abusar de ti y te voy a citar para otro día, pero solo para hablar de este tema. O incluso en Claro, redes sociales podemos hacer un directo o un mini taller gratuito, no sé, alguna cosa para que tú, o sea, yo para, o sea, quiero ayudarte a mostrar esto que estás haciendo. O sea, te lo digo de verdad, es que súper. me está pareciendo tan importante, tan necesario, y a la vez estoy súper sorprendida gratamente porque ella me lo ha comentado un poquito fuera cámara, pero yo he pensado, bueno, pues no sé, pues un poquito de conciencia. Pero claro, ahora indagando dentro, esto es importantísimo. O sea, fíjate, o sea, cómo nos movemos en el mundo, las relaciones. De ahí la crianza consciente, mejorar el vínculo con los hijos. Lo segundo más importante es nuestro cuerpo físico, o sea, la alimentación. Yo no me dedico a esto, ¿no? Pero lo tercero sería la economía, pero no desde el materialismo. Vivimos en un mundo material donde lo material hace falta. O sea, tú has podido hacer este máster porque ha habido un trueque desde la energía, ¿no? La energía económica y nosotros la energía de contenido, de revelaciones, de información, de darme, de acompañaros, de terapia, de sanación. O sea, yo os doy ¡buah! Esto, ¿no? Pero para que esto funcione con un equipo, con un aula, en este mundo material, todo esto se financia con dinero, ¿no? Porque si tú me dieras a mí la fruta que yo necesito todo el año, yo no hace falta que me des dinero. ¿No? Si la otra me da toda la ropa que yo necesito durante el año, yo no necesito dinero, ¿no? El otro que me pague las gafas, ya no necesito dinero. Pero claro, tenemos que comer, vestirnos, pagar el alquiler, los coches. Entonces, esto que está comentando Grace, imaginaros, su hija de 9 años sabe lo que es un ingreso pasivo. Yo esto lo aprendí cerca de los 50 cuando estaba en nuestro proyecto y me decían, ah, tu libro es un ingreso pasivo. Yo, ¿un ingreso pasivo? No, pasivo no, es directo, me dan dinero. No, 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 pero pasivo, tú no haces nada, duermes y alguien está comprando tu libro. Tus cursos son ingresos pasivos. Yo, ¿cómo que ingresos pasivos? Claro, porque duermes y alguien en la otra punta del mundo está comprando un curso. Estoy hablando no del máster, sino de los otros cursos que son Sí. pregrabados. O sea, yo aprendí esto, Grace, con 40 y pico años. Que tu hija lo sepa hoy. Entonces, tú, por ejemplo, vamos a ponerlo en lo práctico. ¿Cómo podrías ayudar a una familia? Imagínate a mí. Yo tengo mi proyecto, tenemos nuestros ingresos, más o menos, da igual, ¿no? Que sean 10 o que sean 100. Y yo digo, oye, quiero que me ayudes, ¿no? Con esto, conmigo, con mi pareja y mis hijos. ¿Por dónde puede empezar una familia? ¿Cómo la ayudarías? ¿Cómo se hace esto? Mira, yo creo que igual que en la crianza consciente, hay que comenzar con lo esencial, ¿no? Entonces, hay cosas que no conocemos y deberíamos conocer desde muy pequeños. Por ejemplo, hacer un presupuesto o conocer la diferencia entre el precio y el valor. Cosas muy esenciales que no llegamos a tener claros, incluso muchas personas adultas o jamás llegan a aprenderlo, nunca lo interiorizan. Cosas tan básicas como eso, hacer un presupuesto. Mira, te cuento, mis hijas tienen un presupuesto semanal para comprar sus propias onces. O sea, hay unos parámetros, pero ellas semanalmente les entregamos su dinero, vamos al supermercado, ellas conocen qué sí es una oferta y qué no es una oferta, y cosas tan básicas como esa deberíamos saberlas todas las familias. Y mira, si volvemos al mismo, llegas al mundo a la vida adulta, pero ignorante de muchas cosas de finanzas, pero si durante tu infancia y adolescencia aprendiste que era un presupuesto, cómo gastar, que si es una oferta, que no es una oferta, por qué es importante registrar tus gastos, por qué es importante tener un presupuesto y no salirte de ahí, pues llegas Claro, con una gran parte del mundo ya ganada. Entonces, igual que en la fianza, es arrancar por lo muy básico, cosas como esas, que la diferencia entre el valor y el precio. Para mí el precio del máster fue uno, pero el valor realmente es incalculable. Entonces, esa diferencia no la tenemos clara en nuestra cabeza. Y si claro, el arrancamos valor por... es, el valor, aunque lo diga yo, ¿no? Pero tú lo vas a confirmar. Por eso me gustan estas entrevistas, porque yo prefiero que la gente oiga estos procesos de transformación
que yo contarlos. Pero no solo para que hagáis el máster, sino para que veáis que es posible. O sea, Grace lo ha conseguido haciendo el máster, de acuerdo, y otras cosas haciendo otras cosas, pero hay gente que lo consigue con el yoga o con la meditación. O sea, yo lo que quiero mostrar es que una cosa es que estemos en marcha, leyendo, haciendo cursos, mirando reels, está bien, pero eso es solo ponernos en marcha. Yo lo que invito es a pasar a la acción. Grace tomó una decisión de decir, ella estaba en marcha, me escuchaba en el podcast, me escuchaba en YouTube, probablemente escuchabas a otros autores también, leías a otros autores. Algo sintiste en mi mensaje, en mi legado, en esta información, sea lo que sea, resonancia, autenticidad, coherencia, ¿no? Lo que tú sintieras, que ya nos lo... Y ahí dijiste, ahora tomo acción, ya me puse en marcha, ya estuve mirando cositas, ahora me pongo en acción. Al ponerse en acción es cuando las cosas realmente cambian. Y ahí es lo que ella dice, el precio de algo es 10, pero el valor, o sea, ¿cuánto vale el máster? Bueno, el máster puede valer 15.000 euros. Si miras las 4 formaciones que hay en una, podría valer 12, no lo sé. Nosotros lo ofrecemos, pues por el precio que ofrecemos, actualmente vale, pues bueno, los 6.000 y pico, eh, pero si te cambia la vida, si tú antes tenías unas heridas y ahora no, si no tenías el vínculo bien con tu hijo, si te ibas a separar y ahora te das cuenta que no hace falta, ¿cuánto vale eso? Por ejemplo, cuéntame esta parte. Por ejemplo, en el máster, ¿qué parte dices, ¡buah! Un valor incalculable. Uy, para mí el máster me dejó muchas cosas impagables. Me dejó, es que lo que tú dices, tomar acción es lo importante, porque tú todos los días puedes ver videos de fitness y acá estás muy claro, ¿no? Y sigo a los mejores, pero solamente cuando te atreves a arrancar y entonces, así sea un minuto de ejercicio, dos, es muy diferente que cuando es que los sigo a todos, los veo, tengo todos sus videos mientras que sigas sentado viéndolos, el cambio va a ser nada. Pero cuando arrancas y comienzas a hacer el poquito de ejercicio y te comienzas a dar cuenta de, oiga, sí, esto sí, y por ahí sí es, y entonces voy a hacer este otro, y este otro poquito, y hoy ya hice 10 minutos y mañana hice 15 y te das cuenta también de, ahí es este que me está generando pereza y no me impedía hacer el ejercicio. Entonces comienzas a tomar conciencia de todas esas cosas eso para mí es una de las cosas de valor incalculable. Creo que yo ya lo he interiorizado muchísimo. No necesito, y aunque todavía lo hago, me voy al libro a hacer consultas o a mi cuaderno de notas del máster o busco un video tuyo o entro al podcast. Ay, yo me acuerdo que eso estaba en, todavía lo hago, pero tengo muchas cosas interiorizadas que ya son parte de mí y eso no tiene precio. Entonces, Claro, a mí, por ejemplo, me costaba mucho el llanto de mis hijas y yo no era consciente de eso y para mí esa es una de las cosas que no tiene precio, o sea, tiene un valor incalculable para mí. Claro, yo me devuelvo y reviso en mi propia infancia y entonces estaba esto de, le doy para que llore por algo, eh, deje de estar llorando que no le pasó nada, a tal cualquier persona le pasó tal otra cosa peor y sí, entonces ya te voy a dar yo un motivo para llorar. exacto, comienzo a tomar conciencia de, claro, a mí me cuesta acompañar el llanto de mis hijas porque a mí no me lo acompañaron, porque eso no era válido, entonces, claro, dentro de mí hay algo que está diciendo, eso no se puede, eso no se puede, eso no se puede, eso no está bien. Y claro, tomar conciencia de eso es un solo ejemplo, pero tengo muchas cosas así que Tú digo, hiciste claro, un proceso terapéutico muy bonito, la verdad que sí. Y, bueno, yo recuerdo, ¿no? Cómo nos ibas contando, ¿no? Dónde estabas, lo que ibas logrando. Por ejemplo, ahora, ¿a qué te atreves a hacer que antes no te atrevías? O ahora, ¿qué puedes hacer que antes no podías hacer? Mm, mira, a mí, por ejemplo, antes me costaba un poco cosas más no relacionadas con la crianza. Hablar en público parece algo ridículo, pero a mí me costaba. O sea, yo siento que me gustaba, pero me costaba. Siento que dentro de mí no me sentía tan valiosa y darme cuenta de esas cosas y de decir, oye, y hoy aún hago ejercicios con los ejercicios que aprendí contigo, los adapto a otras cosas. Entonces, y muchas veces voy a hablarle a mi niña interior y decirle, tú puedes, eso que te dijeron no es verdad, esos adultos que estaban ahí no sabían, pobrecitos, porque también creo que una cosa que me quedó muy del máster es que mi caja de resonancia empática se volvió gigante.
Entonces, claro, ahora, por ejemplo, a mis hijas en el colegio, cuando mi hija mayor estaba en el colegio, fácilmente yo podría decirle si un niño le pega, no, tú también pégale, no sé qué. Si un niño es grosero, no, tú también no te dejes. Ahora le digo, mira, ¿sabes qué? Probablemente ese niño en su casa vive lo mismo. Probablemente no sabe lo valioso que es y entonces tampoco entiende que las otras personas son valiosas. Y mis hijas en el colegio reflejan eso y las profesoras dicen, mira, tienen una compañerita que tiene síndrome de Down y cuando, Mm. ay, que esa es otra cosa, mira que yo comienzo a formarme en el máster y comienzo a decir, no, este colegio no es para mis hijas. Y entonces llega la pandemia y mi hija menor tenía 5 años en ese momento y estaba sentada en la clase porque las clases eran virtuales y ella se movía y la profesora le decía, eh, Fernanda, ¿por qué te estás moviendo? Y yo pensaba, porque es una niña, o sea, esta pregunta es ilógica. Y comienza a moverme a mí, yo no, y parte de haber arrancado en el máster fue tomar la decisión de cambiarlas de colegio, que era A uno más respetuoso y más el colegio empático y que da más voz a los niños. y antes para mí era, no, tienen que estudiar en este colegio en donde estudió mi hija mayor, porque es que es un colegio muy bueno, porque es que tiene un renombre, porque es que allá pues esto, porque allá estudié yo, porque allá estudió mi hija mayor, y ahí comencé a decir, no, ahí puede haber estudiado el presidente del mundo, pero esto no es para mis hijas, esto no resuena con lo que quiero que pase con ellas, lo Recuperaste, que quiero que sea su vida. claro, en una frase recuperaste lo perdido, reconectaste, ¿no? Tenemos muchas cosas que están olvidadas, que están reprimidas. Entonces, yo siempre digo, pues como digo siempre, la crianza consciente es recuperar lo olvidado, recuperar lo perdido y volver a conectar con nuestra verdadera naturaleza. Sí, Y el instinto está ahí y lo intuitivo está ahí. Entonces, ¿el conocimiento del máster fue importante? Sí, pero el trabajo que se hizo, como dice ella, ¿no? De bajarlo, de bajarlo, de bajarlo es lo más importante. Pues bueno, Grace, esta entrevista ha sido un poquito más larga que las otras, porque eran como de 20, 30 minutos, pero la verdad que cuando nos has comentado este mix que has hecho con la crianza consciente y las finanzas, me pareció tan interesante que quise preguntarte un poquito más. No obstante, de verdad, si te apetece, me gustaría más adelante poder volver a quedar porque pienso que es un tema muy potente y muy bonito. Bueno, ¿dónde te pueden encontrar? En @inspirandopadres, ¿verdad? sí, En Instagram. en Instagram. Y a mí, pues bueno, si estás aquí viendo esto, supongo que ya me conoces. Si me acabas de descubrir, pues bueno, ya sabéis que nos puedes encontrar en mi Instagram, @ivonlaborda, y si no en la página web, www.institutoivonlaborda.com. Y nada, que sepáis que el máster profesional ya no es un máster bianual, que hay que esperar 2 años para poder entrar. Precisamente hemos tenido largas listas de espera y cada año van a haber diferentes momentitos en los que podéis entrar. Es un máster precisamente enfocado, evidentemente, a las familias, a madres conscientes, etcétera. Pero vienen muchas profesionales, muchas docentes, muchas psicólogas, muchas personas, pues como Grace, que a lo mejor está en otro mundo, pero lo juntan, ¿no? Hay una pedagogía que desde el minuto uno estamos ayudando para poder acompañar desde las 4 raíces, etcétera. Pues Grace, si yo te preguntara en una frase, en una palabra, en algo cortito, describir para ti qué fue el máster, ¿qué me dirías? Para mí fue transformación absoluta en todos los sentidos, en todos. En todos. Personal y profesional. Y yo quisiera de verdad que esas otras mamás o todas esas otras personas, porque en nuestro caso tuvimos un compañero hombre que están pensándolo, o sea, si tienen la posibilidad, háganlo, ustedes no se alcanzan a imaginar. De verdad para mí es un mundo antes y un mundo después, porque no puedo poner en palabras todo lo que ha sido de mí eh, después del máster. No solamente la tribu que me quedó, porque mis compañeras, muchas de esas compañeras del máster, que creo que es algo también que no tiene precio, un valor incalculable esa tribu, de verdad, si lo están pensando, eh, tomen la decisión, ustedes no se alcanzan a imaginar lo que
lo que cambia la vida, no solamente la de uno, la de los demás, no solamente la vida familiar, porque seguramente algunas personas piensan como yo en tengo que hacerlo mejor con mis hijos, toca todas las esferas de tu vida, la vida profesional, la vida laboral, la vida personal, es una forma de sanar tan bonita porque para mí fue sanación absoluta, fue darme cuenta de heridas que tenía que yo no tenía idea que estaban ahí, atreverme a verlas y decir, merezco sanar, o sea, no tiene por qué estar ahí esa herida, eso de verdad que no tiene precio. Wow. Pues muchísimas gracias por estas últimas palabras. Solo me resta, te quiero mucho, te honro y te seguiré. Y hablaremos un día sobre esto de finanzas y crianza porque me ha quedado ahí el gusanillo y creo que tienes mucho que aportar. Pues nada, muchísimas gracias por la decisión que tomaste hace, bueno, en el 2020 de unirte al máster porque fíjate, ¿ves? Ahora lo estás expandiendo tú desde Colombia a muchísimas otras familias que ni yo ni nadie puede llegar, cada una de vosotras en vuestro rinconcito. Pues muchísimas gracias, Reis. ¡Mua! Un abrazo y a ti que estás escuchando, pues nada, gracias por estar aquí también. Chao, chao. Gracias, Ivonne.